Entonces, si me acompañan, capítulo 15. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Vamos a orar. Padre, te ruego que tú el día de hoy nos hables, por favor, Dios, que traigas entendimiento a nuestras vidas y sabiduría para poder entender esto y que podamos ser edificados en tu palabra. En nombre de Jesús, amén. Ok, entonces le dicen, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos cuando comen pan? Ahora, este no era un asunto sanitario. O sea, el rollo aquí no era que los discípulos eran unos cochinos y andaban con las manos mugrosas. Ese no era el asunto, que estuvieran muy preocupados porque no se echaban gel. Ese no era el asunto. El asunto era algo llamado la tradición de los ancianos. Cuenta la historia oral dentro del grupo rabínico de los judíos que aparte de la ley, Moisés había recibido algunas instrucciones para los líderes del pueblo. Y dentro de estas tradiciones se encontraba el lavado de manos. Ellos pensaban, o tenían la idea, que mientras dormían, posiblemente podía pasar caminando por ahí un demonio o un espíritu y rozarles la mano, tocarles la mano. Entonces, de alguna forma ellos estaban como pues, con cosa de demonio, como si fuera de los cazafantasmas, en las manos. Y que cuando comían, pues esa parte de los demonios se les iba a meter. Entonces tenían que hacer algo, que era lavarse las manos, ceremonialmente. Entonces lo que hacían es que con la mitad de un cascarón de huevo, esa medida de agua, ellos ponían las manos así y alguien les echaba el agua arriba, casi tocábanse las manos y tenía que escurrir por las manos y cuando ya iba a llegar a esta parte de la mano tenían que poner las manos hacia abajo y regresarse el agua otra vez. Lo hacían una segunda ocasión y después de segunda ocasión, mano derecha tallaban esta palma, mano izquierda tallaban la palma derecha. Y eso era lavado y se hacía antes de comer y entre cada platillo. Entonces se volvía algo como que se veía muy piadoso y que únicamente o que más particularmente se veía en las personas de liderazgo, de conocimiento de la Biblia. Ese es el asunto del que están preguntando. Ahora, en otras ocasiones Jesús lo hubiera dejado pasar y dice, pues da igual que estén en las manos, que es un tic que tienen o un toque medio raro que tienen, que se las laven. Pero el asunto no era eso. El asunto era que esto era únicamente parte de una serie de reglas que las personas, que este grupo de personas estaban poniendo por encima de la Escritura. Porque, de hecho, ellos explicaban y decían que la tradición de los ancianos en ciertas áreas estaban por encima de los profetas y por encima de la ley. Y es donde venía el asunto. Jesús respondió y les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís que cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo ello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre, y así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas y mandamientos de hombres. Y llamando hacia la multitud les dijo, oíd y entended. Entonces les responde, es que lo que ustedes están haciendo, o según esta tradición enseñaban algo. La ley habla acerca de objetos consagrados a Dios. Que cuando algo era consagrado, dedicado a Dios, pues no se podía como redimir a menos que hubiera un sacrificio, una ofrenda adicional. Entonces, si tú, por ejemplo, decías, bueno, esta Biblia la voy a consagrar a Dios, pues era de Dios y ya no la podías como obtener de vuelta, ¿no? En mexicano sería como que el que da y quita con el diablo se desquita, algo así, pero ya no lo podía regresar, ya se quedaba ahí. Entonces ellos, en la tradición de los ancianos, eso sí venía en la ley, pero en la tradición de los ancianos, ellos decían, bueno, lo que puedes hacer, si alguien te pide algo, pero no estás dispuesto a darlo, puedes pensar que a lo mejor a Dios le funcionaría más. Entonces en ese momento pones tu mano sobre la cosa y dices, esto es corbán, que es dedicado a Dios, y entonces ya nadie te lo puede quitar. Ya no se lo puedes prestar a nadie. Lo puedes usar tú, puede estar en tu casa, pero es para Dios. Entonces lo que pasaba, y es de donde viene esto, había personas dentro de la familia necesitadas, oye, es que necesitaría, no sé si me puedas prestar un dinero. Sacan la cartera y decían, corbán. Ya no te lo puedo prestar, ya lo dediqué a Dios, discúlpame, ya, esto es Dios y pues ya no, pues ya, ni modo, ¿no? Lo puedo usar yo, se puede quedar aquí en la casa, pero ya no te lo puedo prestar. Eso es lo que estaban haciendo. Ahora,
podríamos incluso llegar a decir, bueno, era un grupo de envidiosos, da igual, que la envidia los corroe y que se queden ahí. Pero el asunto tampoco era eso. El asunto era que eran líderes religiosos, era el cuerpo gobernante de Israel. Y estaban enseñando a las personas no solamente que esto era lícito, sino que esto estaba por encima de la ley de Dios. Y que haciendo este tipo de cosas, podían estar bien con Dios. Mira, de este día a este día no comas esto, y no importa lo que hayas hecho. Si no comes esto, vas a estar bien con Dios. No importa que tu corazón sea malvado, que seas un envidioso, que odies a tus padres, lávate las manos y con eso estás bien con Dios. Ese era el problema, que estaban sustituyendo la ley perfecta de Dios con reglas de hombres. Ahora, ve lo que dice aquí. ¿Alguien me ayudaría a leer, por favor, del versículo 10 al versículo 14? Y respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Y Jesús, pues no es parábola, se los estoy diciendo bien derecho. Jesús dijo, también vosotros sois aún sin entendimiento, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Ahorita me estaba acordando bueno, tenía un tío porque ya murió, hermano de mi papá, y se parecía mucho a mi papá físicamente. Pero él, así dentro de sus particularidades, a él le gustaban mucho los tréboles y siempre andaba con sus tréboles, ¿no? Y cuando hablabas con él, o sea, sacaba su cartera y tenía hasta en mi casa así tréboles y te empezaba a decir dónde los había encontrado, o sea, porque le gustaba, ¿no? Y sus pláticas, bueno, por lo menos de las que yo me acuerdo eran de tréboles, que había visto un trébol en su casa y después que fue a su trabajo y que ese mismo trébol casi lo estaba siguiendo y lo había encontrado ahí y que a él le gustaba porque le recordaba la grandeza de Dios y como que le metía algo como de cristiano los tréboles. Y ponte a pensar, o sea, si por ejemplo dijéramos, pues es que los tréboles nos recuerdan a Dios y vamos a traer tréboles. Y entonces el pastor trae su trébol aquí y entonces los hermanos empiezan a traer trébol y dices, bueno, tan locos, ¿no? Pero después, quien no trae un trébol es pecador, porque los tréboles nos recuerdan a Dios. Y los que vienen a esta iglesia tienen que traer tréboles. Y entonces empezamos a discutir acerca de lo que los demás no traen. Ese tipo de enseñanzas nacen del corazón. Posiblemente tenían una buena intención o una imagen medio rara si quieres, pero algo te le recordaba a Dios. Pero al salir del corazón del hombre, lo único que produce es muerte. Las palabras y las enseñanzas de la Biblia provienen del corazón de Dios. ¿Y qué producen? Vida. Y ese es el problema cuando como iglesia nos ponemos a decidir qué enseñamos a las personas, lo que viene de mi corazón o lo que viene del corazón de Dios. Ese es el rollo en este punto. O sea, no era una cuestión de, ay, son envidiosos. No, el punto es que las leyes humanas que brotan del corazón humano llevan a la muerte. No importa lo bien intencionadas que estén. Siempre su final va a ser la perdición. Y si nosotros, para que las personas sean salvadas, sean transformadas, usamos leyes humanas, sustituyendo las leyes de Dios que traen vida, nunca van a producir nada. Ese es el problema que estaba presentando aquí. Ahora, aparte de eso es que hacían sentir a las personas bien guardando las leyes humanas, a pesar de que su corazón estuviera perdido. Ese es el problema. Y por eso les está diciendo, entiendan, estas cosas de fuera, la onda de la comida, entra a la boca, se va al baño y no pasa nada. O sea, no pasa de unos días vomitando, de una buena diarrea, pero ahí muere. El problema con lo que sale del corazón del hombre es que infecta el corazón y que puede perder el alma para siempre. Ese es el problema. Ahora, vamos a continuar a la siguiente porción y espero que esto nos pueda ayudar a entender hacia dónde va esto. Lo vimos cuando, los que vinieron a la reunión de varones y mujeres, vimos hace 2 semanas esta porción, entonces les va a parecer familiar. Dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y les preguntaba, si nosotros vamos, por ejemplo, vamos a usar un ejemplo de alguien de por aquí, vamos a Colima. Si vamos a Colima, personas que nacieron, ¿en qué estado vamos a encontrar? Pues de Colima, en su mayoría, ¿no?
Si vamos a Guadalajara, personas ¿de dónde vamos a encontrar en su mayoría? Pues de Guadalajara, es obvio, ¿no? Si vamos a Estados Unidos, personas ¿de qué nacionalidad vamos a encontrar? En su mayoría. Van a decir filipinos, ¿no? No, mexicanos, sí. O sea, digo, es obvio, ¿no? Vas a un lugar y encuentras personas de ahí. Si Jesús, versículo 21, saliendo de allí, fue a la región de Tiro y de Sidón, personas ¿de dónde iba a encontrar? De Tiro y de Sidón. Que no eran provincias judías, eran gentiles, eran personas no judías. Si vas a un lugar de no judíos, vas a encontrar, obviamente, no judíos. ¿Jesús era omnisciente? ¿Sabía esto? No se necesita ser omnisciente para saber esto, ¿estás de acuerdo? Es obvio, ¿no? Pero aún así Jesús sabía a quién se iba a encontrar. Cuando leímos la porción de la mujer samaritana, dice, le era necesario pasar por Samaria. Él quería pasar por Samaria. Y sabía con quién se iba a encontrar. Con samaritanos. Pero en específico él sabía que se iba a encontrar con la mujer. ¿Sí? Él sabía que se iba a encontrar con esta mujer. Sabía que le iba a pedir algo. Sabía que le iba a contestar. Todo lo sabía. Pero aún así, vemos este capítulo descrito. ¿Por qué? Corintios nos dice que las cosas que fueron escritas para nuestro provecho fueron escritas. Para que viendo nuestra fe pueda ser aumentada. Entonces, esto no solamente es para la mujer de Tiro y de Sidón, ni los que están ahí, sino es para que nosotros podamos entender algo. Ahora, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón. ¿Quién quiso ir ahí? Jesús. ¿Quién era el que lideraba el grupo? ¿Habrá sido un berrinche de Juan? No, es que yo quiero ir. No, Jesús era el que los llevó ahí, o sea, él quería ir ahí. Tenemos que entender esto. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región. ¿Podría alguien continuar leyendo hasta el versículo 27? Ok. Dice que muchos de ustedes se quedan, ok, pero ¿por qué Jesús le dijo perrillo? Vamos a llegar a ese punto. Pero vamos a ver la imagen completa. Jesús va nuevamente a un lugar de gentiles y ¿qué tendría que esperar encontrarse? Gentiles, ¿no? Entonces, caminando, dice que una mujer que había salido de aquella región, y nos vuelve a decir, de aquella región cananea, o sea, gentil, clamaba, diciéndole, Señor, Hijo de David. ¿Qué es esto de Hijo de David? ¿Alguien se acuerda qué tipo de título era este? Era el título mesiánico. Los judíos se referían así a quien, o sabían que eran las palabras para quien sería el Mesías. Era un título mesiánico. Pero era una onda judía, ¿sí? No algo que aplicaba a los gentiles, era una onda judía. Era algo muy propio y pues, obviamente de judíos. Les decía a los hermanos del Oriente, es algo así como, o sea, por ejemplo, poblanos de toda la vida, poblanos, que van 3 días a Coahuila o a Chihuahua y ya regresan con el acento. Y dices, no inventes, o sea, te fuiste 3 días y ya, según ya hablas, o los de Cholula que andan con acento de español, ¿no? O sea, dices, no inventes, o sea, fueron unos pocos días. Algo así se estaba viendo esta mujer, usando palabras que no pertenecían ni a su cultura ni a su contexto, ¿sale? Nada más quiero que vean. Pero también te animaría a que subrayaras esto. Y habiendo salido de aquella región, clamaba. Es una palabra que no significa eso, pero que está relacionada con la adoración. Entonces estaba como clamando, o sea, estaba como diciéndole en serio, Señor Hijo de David, ten misericordia de mí. El problema es que su hija estaba endemoniada y ella quería pues, que Jesús hiciera algo. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? No responder. Entonces la respuesta fue una no respuesta. Y aquí llegamos al centro de esto. ¿Alguno de ustedes ha experimentado que Dios no les responda? ¿O que piensen que Dios no les responda? ¿Alguien? Casi ninguno. Nada, yo. Ahora, lo chistoso es que decimos, pero ¿por qué no me ha respondido todavía? Aunque nos llenamos la boca de, sus tiempos son perfectos. Pero decimos, ¿por qué a mí no me ha respondido? ¿No? Entonces, estamos aquí viendo que esta mujer no solamente oró como, te pido por los alimentos, sino, ¿qué dice que hacía? Clamaba. O sea, estaba orando en serio. ¿Y alguno ha realmente clamado por algo? O sea, como, Jesús, esta no es una oración, esto es un nivel más arriba, y no les ha respondido. Ahora, esto es lo que estaba experimentando esta mujer. Hablábamos entre semana, ¿cómo sienten ustedes cuando, por ejemplo, le hablan a un niño, a sus hijos, ¿no? O a sus sobrinos, y no les contesta? ¿Se enojan? ¿Por qué? Y hablamos porque decimos, es una falta de respeto. Me debes respeto, chamaco, yo soy mayor que tú, me tienes que contestar. Con adultos en iguales no te contestan y te enojas, porque dices, es lo mismo, o sea, me merezco respeto. Le hablas a Dios y no te contesta, ¿y qué sientes? Me debe de contestar. ¿Por qué me debe de contestar? Porque lloré, porque leí la Biblia, porque soy cristiano. Y es más, sirvo en la iglesia. Me debes algo, me tienes que contestar. Y este es el asunto con el que iniciamos.
un grupo de personas que pensaban que porque se lavaban las manos estaban bien con Dios y que Dios tenía que contestarles algo. Y muchas veces nos vemos de la misma forma. Un grupo de personas que pensamos que porque hemos hecho algunas cosas Dios nos debe algo. Siendo el creador, ¿tendría que contestarte? No. Pero aquí tenemos que llegar a esta clave. La Biblia habla acerca de su deseo de contestar. Clama a mí, yo te responderé. Él sí quiere. Pero primero tenemos que entender que Él no tiene la necesidad de, aunque sí quiere. Ahora, eso no es por eso que no le contestó, no es por eso que no te conteste a ti. Quiero que notemos que ella utilizó palabras que no aplicaban a ella. Ella no era judía. ¿Cuántas veces, no sé, yo lo he hecho, o sea, cuántas veces has orado así como Dios, ahorita que se enfermaron esta semana mis hijos, ¿no? Te pido que los sanes, ¿no? Y pues no pasa nada, ¿no? Entonces ya usas palabras como, en el poderoso nombre de tu Hijo, Santo Hijo Jesús, rogamos, Padre, que... O sea, como que si das las palabras adecuadas, entonces ya echaste el conjuro y Él te tiene que contestar. Son las palabras adecuadas. Buscas la forma de manipular a Dios para que entonces conteste tu oración. No funcionó. Entonces me hinco, e hincándome entonces tendrías que. Eso es lo que estaba haciendo esta mujer, buscando la forma adecuada para poder obtener la atención de Jesús y entonces que Él le contestara. Leímos Mateo capítulo 6 y dice, no seas como los gentiles, que piensan que por sus vanas repeticiones van a ser escuchados. El que tú hayas usado esas palabras no me obligan a mí a contestarte. Y ese es el asunto que nosotros vemos aquí descrito. Esta mujer estaba tratando de usar como estaba acostumbrada las palabras correctas y entonces captar la atención de la deidad, que es básicamente la influencia que tenemos nosotros de nuestra cultura mexicana prehispánica y también grecorromana en lo religioso. Si utilizas el incienso adecuado, no es que a este Dios no le gustan las conchas, le gustan las hojaldras. Y si se las pones, entonces vas a captar su atención. Y entonces como seres humanos estamos buscando ver de qué forma podemos agradar a Dios más con nuestras acciones. Cuando, si somos sinceros, yo creo que Dios no se pregunta, no se despierta en la mañana tratando de pensar con qué antojo se despertó. Si de quesadillas o de pan, ¿no? O sea, a él no tienes que buscar cómo agradarlo, porque no puedes. Dice la palabra que nuestras obras para Él son como si fueran trapos de inmundicia. No podemos, no hay forma. Pero había un grupo de hombres religiosos tratando de explicar que cierto lavado de manos agradaba más a Dios. Y nosotros diríamos, ay, qué chafas, pero nosotros como creyentes a veces hacemos lo mismo. Queremos explicar a la gente cómo agradar a Dios más, como si nuestras obras pudieran captar eso. Pero no se trata de lo que nosotros podamos hacer, porque ese versículo siempre lo digo, cuando aún estábamos en nuestros pecados y nuestros delitos, Cristo murió por nosotros, sin agradarlo, sin buscarlo, sin desearlo. Él ya estaba haciendo algo por ti. No se trata de qué tanto puedas hacer, sino lo que Él ya ha hecho. Entonces, vemos que no le contesta. Y vemos que a veces el aparente retraso de la respuesta de Dios produce en nosotros dos cosas. Uno, clamor, primera parte. Y segunda, quiero que leamos. Dice, entonces se incomodan los discípulos. Y Jesús le dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino, ¿y qué? La palabra que encontramos aquí, y espero que los de la alabanza y más de los de la alabanza sepan, es la palabra proscuneo, que quiere decir, es la palabra que usamos para adoración. Esta mujer adoró a Jesús, cambió totalmente la actitud. No fue únicamente de lanzar el conjuro para ver si me respondías, sino fue una posición de rendición completa, proscuneo, adoración. Y le dijo después, Señor, tú eres el Señor, yo soy tu sierva, socórreme. Entonces, aquí me gustaría que pudiéramos recordar, Segunda de Samuel, capítulo 6, vemos descrita la historia de cuando el rey David quiere traer el arca del pacto a la ciudad de Jerusalén. Después de un intento fallido, en este capítulo la vuelve a traer. Y dice que cuando la iba trayendo, había estado 20 años en la casa de Obed-edom, y la trae, y trayendo el arca, dice que él iba danzando con todas sus fuerzas. No sé si por el calor, por la incomodidad, él fue quitándose pues la ropa como real, toda esta cosa que se veía muy bonita, que pues lo diferenciaba de los demás, y quedó con la parte de adentro, que era la túnica pues de gente común. Y él estaba danzando así como totalmente entregado a Dios, y dice que daba cierta cantidad de pasos,
y que él iba sacrificando cosas, la gente se alegró, se gozó, bendijo a las personas, les dio comida, cada quien se fue a su casa. Pero dice que Mical, hija de Saúl, que era su esposa, mirándolo desde una ventana, estaba viendo que él estaba saltando, danzando, y ¿te acuerdas qué dice la palabra que hizo? Lo menospreció en su corazón. Y entra David y le dice, oye, qué bonito se ve el rey de Israel, cuánta honra ha ganado hoy, exhibiéndose delante de las criadas. El asunto que nosotros vemos descrito aquí es un hombre, un creyente, una persona deseando que Dios hiciera algo, deseando la presencia, y se despojó de lo que lo hacía algo. ¿Qué es lo que le pide Dios a Moisés cuando ve esta visión de la zarza ardiendo cuando se acerca? ¿Cuáles son las primeras palabras? ¿Te acuerdas? Quítate el calzado. ¿Qué es lo que hace con Josué? Quítate el calzado. Despójate. Y lo que tiene que hacer el ser humano para acercarse a Dios, dar toda pretensión. Porque eso no sirve. Quítate de toda pretensión, de toda buena obra, de todo, es que te he buscado y te he dado. Porque posiblemente mientras estés con esa pretensión no vas a escuchar respuesta. Y tienes que llegar al punto, ¿no?, como esta mujer, de decir, Señor, socórreme. No hay nada que pueda darte. No hay nada que pueda hacer realmente. Quiero, pero no tengo nada que darte. Y entonces él la lleva a reflexionar y nos lleva a nosotros a entender este asunto. Ahora, él utiliza un dicho popular de la época. Usé el mismo ejemplo el miércoles que lo vimos, pero es el único que se me ocurre. Nosotros, cuando utilizamos este dicho, ¿no?, de entre menos burros, ¿sí? O sea, ¿le estamos diciendo a la gente burros? No. La gente de fuera podría decir, no, pues sí le están diciendo burros. Pero como mexicanos entendemos que no le estamos diciendo burros. Estamos describiendo que si somos menos, comemos más. Pero no le estamos diciendo burros, aunque pareciera que le estamos diciendo burros. Era el mismo dicho. Para cuando una persona estaba siendo mal administrador y en vez de dirigir ciertos recursos a una actividad específica, la utilizaba para otra, ellos decían, no es bueno, no es lícito quitarle de comer a los hijos para darle a las mascotas. Esta es la palabra que utilizaban. No le estaba diciendo a la mujer mascota ni perrillo. Estaba utilizando un dicho popular de la época. Ahora, acuérdate, ellos eran gentiles, no eran del pueblo judío. Entonces estaba haciendo uso de dichos, sabiduría popular, para poder dirigir un problema. Y entonces ella contesta, sí, señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y él le dice, mujer, ¿cuánta fe tienes? ¿Cuál es el asunto que está describiendo aquí? Yo sé que no me lo merezco. Yo sé que no debería ser el objeto de tu amor, pero aún así podés. Y ese es el asunto con esto. No hay nada que puedas hacer para captar la atención de Dios. Porque Efesios nos lo dice, Filipenses nos lo recuerda, que fuimos hechos aceptos en el amado por el puro afecto de su voluntad. No vio algo bonito en ti. Y si tú dices, ¿sabes qué son mis ojitos? No, a lo mejor alguien habrá cautivado tus ojitos, pero a Dios no. Fue el amor que Él tiene por ti y la voluntad que tiene de acercarse. No hay nada que puedas hacer para que te ame más, pero tampoco algo para que te ame menos, porque Él ya te amó. Y esto lo debemos de entender, porque si no, seguiremos viéndonos como estos fariseos, pensando que sus obras pueden ganar algo con Dios. Entonces, ¿no tenemos que hacer obras? Hemos hablado ampliamente de esto. ¿Para salvación? Ninguna. Como resultado de la salvación, todas. ¿Para ganarlo con Dios? Ninguna. Porque ganamos ya todo con Dios, todas. Es un resultado natural, es un agradecimiento. Pero no pienses que esto te gana algo con Dios o que con esto comprometes a Dios con algo. ¿Te ha regalado alguien algo y siguiendo ese regalo te ha pedido algo y no te sientes mal y dices, no inventes, me lo diste nomás para que yo tuviera que hacer, o sea, para comprometerme? Y a veces se la queremos aplicar a Dios. Le sacamos unas monedas y decimos, pa' tu chesco, Dios, y ahí te lo echo en tu alcancía. Dios no funciona así. No podemos tratar a Dios así. Y puede escucharse incluso irrespetuoso esto, pero a veces así hacemos. Pensando que con oraciones, que con dinero, que con asistencia podríamos manipular a Dios de alguna forma. Si usamos las palabras adecuadas, la posición adecuada, podríamos. Pero no es así. Porque Dios es Dios. Y Él no necesita motivarse para ayudarte. Él quiere hacerlo. Él quiere relacionarse contigo. Él quiere transformar tu vida. Él quiere intervenir en tu vida.
pero tienes que acercarte con la actitud adecuada, quitando toda palabrería vana, quitando toda falsa intención. Básicamente, quitando esto que dice en el versículo 7, hipocresía. De ustedes profetizó Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Una pruebita dura y rápida. ¿Te acuerdas lo que acabas de cantar? Algunos dirán no. Algunos sí, algunos no. Eso quiere decir que a lo mejor lo hiciste automáticamente. Y tristemente muchos momentos musicales dentro de la iglesia se han vuelto esto. El nada es honrar de labios, pero no con el corazón. Porque podemos cantarlo juntos, pero no quiere decir necesariamente que lo sintamos. Y no se trata, porque después podemos irnos y volverlo más fariseo y decir, entonces tenemos que buscar canciones de este tipo. Es que no importa lo que estés cantando, es más, si cantas echó a la mar, pero lo haces de corazón, realmente puedes adorar a Dios. A que si estás cantando una canción muy teológica, el asunto tiene que ver con la disposición y la humildad de corazón. Por supuesto, vimos en Santiago que las palabras importan, pero las palabras vacías, por más articuladas que sean, son vacías, son vanas. Entonces, nosotros vemos que esta mujer, Dios le dice, oh mujer, Jesús, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Pasó que Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea y subió al monte. Se sentó allí y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Y le pusieron a los pies de Jesús y lo sanó. De manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Ahora, creo que de alguna forma podríamos decir que existe, digo, esto es más tradicional, ¿no? Una diferencia entre los ciegos, porque los ciegos de alguna forma tienen el órgano, ¿no? El ojo. Los mudos tienen la lengua, pero los mancos, ¿qué no tienen? ¿Y qué dice? ¿Que fueron qué? Eso implica una reconstrucción, nada más para que lo pienses. Y dice que adoraban o glorificaban al Dios de Israel. Ahora, y Jesús llamando a sus discípulos dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo, y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. ¿Alguien podría leer el versículo 33? Y no sé si ustedes piensan lo mismo con él, es como, no manches, ¿qué onda con estos vatos? Porque el capítulo pasado leímos acerca de la alimentación de los 5,000 y otra vez ya se les olvidó. Este conflicto ha llevado a algunos a pensar que es el mismo relato, la alimentación de los 4,000 y la alimentación de los 5,000. No por varias razones. Una, se desarrolla en lugares diferentes. La primera alimentación de los 5,000, una ciudad completamente judía. La alimentación de los 4,000, capítulo 16, según Marcos dice que fue en Decápolis, una ciudad completamente gentil. También los datos numéricos son diferentes. Una dice 7 pesos, la otra 5. Una dice que recogieron 12 canastas, la otra 7. Una obviamente 5,000 personas y otra 4,000. Aparte, el momento del año fue diferente porque uno dice que los hizo sentar sobre la hierba. Eso quiere decir que había lluvia y había hierba. Y otro sobre la tierra. Y quiere decir que había, no lluvia, que había sequía. Entonces, son etapas dos diferentes del año. Y la definitiva, capítulo 16, Jesús dice, ¿se acuerdan? ¿Qué no se acuerdan cuando le di a alimentar a los 5,000 y cuando le di a alimentar a los 4,000? Jesús mismo identifica que son 2 eventos diferentes. Pero está la pregunta, ¿por qué estos cuates, o sea, cómo es que no se acordaban? A mí no se me olvidaría cuando alimentan a 5,000. O no se me olvidaría, pero pareciera que se les olvidó. ¿Dónde está el asunto? ¿O dónde puede estar el asunto? Vinieron a este lugar. Bueno, nos describe Marcos que era un lugar llamado Decápolis, que como les digo era una ciudad completamente, un grupo de 10 ciudades gentiles. Y como judíos, ellos pensaban que los gentiles eran únicamente la leña que iba a alimentar el infierno. Por eso no les hablaban, no los tocaban y no les compartían. Ellos son madera para el infierno. Y no les podía caber en la cabeza, porque vemos la actitud que estaba generando, la mujer cananea, diciendo, Jesús, ayúdame. Y ellos ya como que que se vaya esta señora, molestos por la gentil. Y aquí ellos estaban, pues, atónitos de que Jesús siquiera tuviera la idea de alimentar a personas que no eran judías. Por eso ellos no pensaban que Jesús fuera a sanar, porque ellos no eran judíos. Entendemos que desde comer a los judíos,
pero a los gentiles Jesús, y ese era el rollo que estamos viendo aquí. Mas él respondió, les dijo, no estoy viendo otra cosa, perdón. Y Jesús llamando a sus discípulos dijo, versículo 32, tengo compasión de la gente. Te animo a que subrayes esto, porque esta es una de las palabras claves del capítulo. Tengo compasión de la gente. ¿Tuvo compasión de la mujer de Tiro y Sidón? ¿Tuvo compasión de esta gente? ¿Tuvo compasión de los mancos, ciegos, cojos? ¿Tuvo compasión de sus discípulos? ¿Tuvo compasión de los fariseos? Este es el asunto. Porque ya hace 3 días que están conmigo. Y nosotros a veces no me aguantan el paso 45 minutos, hermanos. Y estos cuates tenían 3 días en una predicación con Jesús, sin comer. Y ellos no están con que, ¿podemos ir por cafecito? Ni cafecito. Y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero. O sea, Jesús ya los estaba viendo tan mal que dijo, o sea, se van a desmayar estos cuates. Y dijo, no quiero que se vayan así. Entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para hacer una multitud tan grande? Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y vemos la misma historia que leímos el capítulo pasado, ahora en esta ciudad gentil. Dan lo que tiene, mandó a la multitud a recostarse en tierra, lo tomó, dio gracias. Nuevamente vemos las mismas palabras, los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Hoy no vamos a entrar a estas palabras porque las vimos la semana pasada. Pero quiero que notemos el asunto. Primero eran los fariseos, que pensaban que los discípulos y Jesús eran menos dignos por no lavarse las manos. Después vemos a los discípulos, pensando que esta mujer era menos digna por ser de Tiro y Sidón. Y después vemos otra vez a los discípulos, pensando que ellos eran menos dignos para recibir alimento porque eran de Decápolis. Y vemos a Jesús con una característica, compasión. Él no le interesa. Él no está pendiente, sus ojos no están en lo que puedas darle, en cómo te vistes, en cuántos títulos universitarios tengas, ni siquiera si no pasaste la prueba de dislexia ni nada. Jesús no se está fijando en ese tipo de cosas. Él tiene compasión. Y el problema con nosotros es que como seres humanos juzgamos lo que vemos. Y podemos poner pretextos, por eso, pastor, ya ve, yo le digo que Dios conoce mi corazón. Sí, que es pecaminoso y horrible. Y como lo conoce, te tiene compasión, como me la tiene a mí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver aquí? Que como congregación tenemos que tener cuidado en este asunto, de no sustituir las palabras de Dios por nuestros consejos, los cuales pueden poner o venir de una buena intención, pero tarde o temprano van a echar a perder algo. Y si nosotros llegamos al punto de creer que de alguna forma somos más piadosos por hacer esto o aquello, estamos cayendo en el mismo error. Y no estamos entendiendo que quien fue compasivo, quien realmente puede cambiar es Jesucristo. Y que esta actitud que ellos estaban viviendo finalmente era la hipocresía. Era la misma hipocresía de los fariseos, la hipocresía de los discípulos. Menospreciar a las personas por aspectos secundarios. ¿Quién ha experimentado ese menosprecio de los demás por cómo se ven, por cómo hablan, por lo que tienen? ¿Alguno? Posiblemente varios. Ahora tampoco, no quiero aquí que nadie se ponga a llorar de esto. El asunto de esto es que con Jesús no. Pero tampoco puedes acercarte a Él con una falsa piedad, porque Él se da cuenta. O sea, puedes venir con cara de tristeza, todo así como muy humilde, y Jesús decir, no inventes. Yo veo tus pensamientos, conozco tu corazón. Ahora, no te dice eso también para batearte, sino dice, pero puedo transformarte si quieres. Y yo te animaría, hermano, del día de hoy, que después de haber leído esto, podamos, como esta mujer, y de algo podamos reconocerle. O sea, si alguien les hubiera dicho, o sea, Jesús no les contesta como muchos, ¿no? Jesús no me contestó, ya no quiero saber nada de Dios. Pudo haber hecho eso, pero insistió, porque su clamor era legítimo, su deseo por él era legítimo. Solamente había cosas que arreglar. Y posiblemente, o seguramente en muchos de nosotros, el clamor, la necesidad es legítima, el deseo por él es legítimo.
Pero Dios posiblemente también, solo posiblemente esté retrasando esa respuesta. Porque quiere que llegues a este punto de humildad y de entrega y de despojarte realmente y que seas transformado por Él. Que lo veas como Señor y no como esclavo. Que lo veas como Dios y que dejes de ser tú tu Dios y que puedas ser transformado por Él. Vamos a orar y te animo a que hagas esta reflexión y que si necesitas ponerte a cuentas con Dios, lo hagas en este instante y que le digas: Padre, me someto a tu voluntad. Gracias porque sé que es por tu gracia que me has contestado, hablado. Tú eres Señor. Y si has tratado de impresionar a Dios o chantajear a Dios con tus obras, te animo a que te arrepientas. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie todos juntos. Vamos a orar. Padre, gracias, te damos muchas gracias en este día por la oportunidad de haber leído esto, Dios. Queremos rogarte, Padre, que perdones todas estas actitudes que tú conoces bien y que nosotros conocemos bien, con las cuales hemos querido demostrar una falsa piedad, Señor. Tratar de impresionarte, sabiendo que nosotros sabemos muy bien quiénes somos. Y tú mucho más, Padre. Y gracias porque a pesar de eso tú tienes compasión de nosotros, nos amas, Dios. Te rogamos que nuestro acercamiento a ti nos ayudes a que sea transparente, auténtico, Señor. Y Padre, gracias por poder escucharnos. Gracias porque tú tienes compasión de nosotros. Y porque en tu misericordia no nos desechas, sino que sigues ahí, escuchando, pendiente, pero buscando y deseando y poniendo en nosotros esa actitud, Señor, la cual te agrada, Padre. Gracias porque tú nos has dado tu palabra. Ayúdanos a perseverar en ella, Señor, y hacer a un lado todas esas doctrinas, todos esos cuentos de hombres que no sirven, Señor, y poder agradarte con la integridad de tu propia palabra, Señor, en nuestra vida, caminando en obediencia, y que todas estas obras sean resultado de ese amor, no de una búsqueda de impresionarte, Padre. Te lo rogamos en el nombre de tu Jesús. Amén.